Lidiet Díaz se distancia de Libre y critica doble moral en el partido. La periodista Lidiet Díaz se pronunció en el programa Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, señalando que no puede apoyar prácticas que antes criticaba cuando militaba en el Partido Libertad y Refundación. Fuimos parte de la construcción de Libre, les guste o no les guste. Me llamen traidora o resentida, no puedo avalar lo que se hacía mal en el pasado. No seré doble moral y justificarlo solo porque es mi partido, afirmó Díaz, marcando distancia con las acciones actuales del partido. Y eso es evidente. Y más cuando los números no les cuadran, ni les están cuadrando. Ese es el problema. Sí, hay que decirlo. O sea, lastimosamente, y se lo digo yo con mucho dolor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos parte de la construcción de Libertad y Refundación, les guste o no les guste. Me digan traidora, me digan resentida. No, es que yo no puedo avalar algo que en el pasado se hacía mal y los que lo criticaban lo están haciendo. Y yo ser doble moral y decir, no, como era mi partido, está bien. No. ¿Cuál es? Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el acceso para adquirir la gracia de nuestro Señor Jesús? El arrepentimiento, ¿no? ¿Qué dice Dios para que lleguemos a la eternidad? No me arrepientas. Entonces igual, como yo voy a venir y decir, aquello estaba mal, porque lo hacían los nacionalistas, pero como ahora hacen libre, yo no estoy de acuerdo. Entonces ellos saben que esas cosas los tienen muy mal posicionados. Y Mel ahora no está dispuesto a perder el poder como en el 2009. Ya no está dispuesto. La gente que está cercana a Mel no me deja mentir, que está radicalizado. El expresidente Zelaya. ¿Usted cree que vengan tiempos peores para la prensa? Sí. Si la prensa se pone rebeldes para ellos, digámoslo así, o la prensa hace su verdadero papel, que es defender, como le digo, las causas, sí van a venir tiempos más difíciles, porque sí hay una intención de uniformar el pensamiento a través de pautas publicitarias y a través de sus controles, y lógicamente tienen las otras herramientas que todavía no se han penalizado los delitos, ¿no? Cristian Sánchez revela petición de Irosca Elvir para denunciar a figuras políticas. Cristian Sánchez, de Pro Honduras Network, hizo una polémica declaración en X, la que recordó una conversación con Irosca Elvir en Washington, donde, según él, la política le pidió que denunciara a figuras ligadas al narcotráfico, como Yanni Rosenthal, ex dirigente del Partido Liberal de Honduras. Usted me pidió que denunciáramos a vinculados con el tráfico de drogas. Y fui yo quien pagó su vuelo en primera clase, afirmó Sánchez, dejando entrever un conflicto interno entre las figuras políticas hondureñas. Salvador Nasralla desafía a Cristian Sánchez de Pro Honduras Network a presentar pruebas. El excandidato presidencial Salvador Nasralla arremetió contra Cristian Sánchez, de Pro Honduras Network, exigiendo que presente pruebas en su contra en una corte de Florida, donde lo demandó por calumnias. Si no depositas las pruebas en la corte, es porque lo que dices es falso, sentenció Nasralla. Además, cuestionó la transparencia de la organización que dirige Sánchez y acusó a su esposa de estar vinculada a la embajada hondureña en Washington. Nasralla advierte que las acciones de Sánchez podrían ser castigadas bajo la ley estadounidense por represión transnacional. Unas preguntas para Cristian Sánchez de Pro Honduras Network y también para el gobierno de Xiomara Castro. Antes te recuerdo que te demandé en una corte del estado de la Florida, Estados Unidos. Te pido depositar en esa corte todas las pruebas que dices tener en mi contra. Si no las depositas es porque lo que dices es falso, son calumnias y difamación que haces por quedar bien con el familión. Preguntas para Cristian Sánchez. 1. ¿Por qué los registros de Pro Honduras Network en el estado de Maryland están cancelados por mala conducta? 2. ¿Por qué no estás registrado con FARA, si está claro que tus acciones son un lobby a favor de Libre y el gobierno de Xiomara Castro? ¿Es cierto que tu esposa Gabriela Amador trabaja en la Embajada de Honduras en Washington, D.C. y además es coordinadora de consulados hondureños en los Estados Unidos? Al respecto, te recomiendo leer la ley. 3. ¿Sabías que cuando utilizas el territorio estadounidense para atacar y difamar a la oposición de un gobierno y en este caso a la oposición del gobierno socialista comunista que preside Xiomara Castro y al que vos perteneces, es castigado por la ley? El delito se llama represión transnacional.
Vos has montado una campaña de desinformación y difamación en contra de la oposición y en contra mía usando suelo estadounidense. Eso es un delito. ¿Lo sabías? Más adelante te haré otras preguntas, tengo muchas. Dejo aquí el certificado donde se demuestra que fuiste sancionado en el estado de Maryland. Yo sí presento pruebas. Este fue el contundente mensaje que Salvador Nasrallah dejó a Pro-Honduras Network. Nasri Asfura, si estuviera en la ONU, hablaría de Honduras. El precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Asfura, criticó indirectamente la intervención de la presidenta Xiomara Castro en la Asamblea General de la ONU. Si yo estuviera en la ONU, hablaría de Honduras, declaró Asfura, sugiriendo que los temas abordados por Castro no fueron representativos de las prioridades del país, en un claro llamado a que el enfoque sea hacia los problemas internos de la nación. Esa oportunidad yo hablaría de Honduras y ver cómo traemos inversión a Honduras y hablar de lo bello que es Honduras y lo bello que somos nosotros los hondureños. Por lo menos a mí no me interesa qué le pase a otros países o qué hagan otros países o defender otros países. A mí me interesa defender a Honduras, defender a cada uno de los hondureños, dándoles oportunidades de trabajo. Eso es lo que yo haría, luchar para darle oportunidades de trabajo, salud, educación. Hay tanto por invertir, la agroindustria, ganadería, la inversión que venga hondureña, extranjera, problemas de salud, de educación, la conectividad que debemos de tener nosotros en el país, el desarrollo. ¿Qué me refiero con conectividad? Es el desarrollo de infraestructura, de carreteras, para poder ser atractivos para otros países que vengan a invertir aquí. Yo hablaría de Honduras, que es lo que nos interesa. Honduras, Honduras, Honduras. ¿Es que se vende una mala imagen del país en el exterior? Bueno, de hecho nos miran mal, ¿verdad? Y no desde ahora, de muchos años atrás. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Mire, Honduras es extremadamente, pero extremadamente rica. ¿Sabes dónde radica la pobreza? En la actitud de nosotros los políticos, que no hemos entendido bien lo que debemos de hacer por Honduras y responderle a la gente. Entonces, somos nosotros que tenemos en nuestra mano la oportunidad de cambiar el país. Solo lo miro en números de que la producción se está cayendo, de que la gente se está yendo del país. ¿Qué mejor idioma y lenguaje que ese? ¿A qué vamos a empezar a hablar de porcentajes de esto, porcentajes de lo otro? La gente quiere oportunidades de trabajo y no se las estamos dando. 1.714.000 votos, esa votación del 28 de noviembre, son palabras mayores, nunca antes visto en Honduras. La gente quiere ver, no le interesa quién lo gobierne. A la gente lo que le interesa es ver quién le va a ayudar a resolver. Tommy Zambrano, las Fuerzas Armadas no deben prestarse a intereses políticos. El diputado nacionalista Tommy Zambrano advirtió sobre la importancia de que las Fuerzas Armadas de Honduras se mantengan neutrales en el actual contexto político. Se espera que las Fuerzas Armadas no se presten a los intereses políticos del Libre, expresó, subrayando la necesidad de que la institución militar mantenga su independencia y no se involucre en disputas partidistas. Esté en las manos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y le pedimos, por favor, a la Junta de Comandantes, hay actos y eventos que no los comparte el pueblo hondureño, que han acompañado por órdenes de este gobierno. No le gustó al pueblo hondureño que las Fuerzas Armadas de Honduras o representantes visitaran Venezuela, donde Padrino, donde Maduro, pedidos con recompensa en Estados Unidos y Argentina, y que este gobierno a esos dictadores los condecora con las órdenes de Morazán. Imagínense el contraste en el que nos ponen ante el mundo, que ustedes a este tipo de personas son condecoradas por este gobierno. Ustedes han utilizado las Fuerzas Armadas para llevarlas a que les condecoren en Nicaragua por otro dictador. Eso no le gusta al pueblo hondureño y las Fuerzas Armadas lo tienen que entender. Ustedes están utilizando a las Fuerzas Armadas de Honduras a comparecer obligados porque les dan instrucciones desde el Ministerio de Defensa que aparezcan en cadenas nacionales a la par del Ejecutivo, en la que ordenan la persecución política de la oposición. Honduras no comparte que politice este gobierno las Fuerzas Armadas de Honduras, y las Fuerzas Armadas tienen que entender que no se tiene que seguir prestando a este tipo de escenarios. El pueblo hondureño no le gustó que las Fuerzas Armadas, por órdenes de los ministros de este gobierno, aparecieran en cadena nacional convocando a la dirigencia de Libre para un evento político en frente de Casa Presidencial. Para eso no están las Fuerzas Armadas de Honduras. Partido Nacional les da nuevamente el respaldo, el voto de confianza, la credibilidad en nombre del partido y el pueblo hondureño, que si respetan, velan por esta Constitución, seguros estamos que Libre tiene los días y las horas contadas, y el pueblo hondureño
Noviembre del 2025 les va a decir libre nunca más y fuera el familión. ¡Viva Honduras! Queremos hacer esta denuncia a nivel nacional, que en medio de la movilización, donde estábamos alrededor de 3.000 compañeros y compañeras de diferentes partes del país, detectamos a una persona que vino ofreciéndonos lo que necesitáramos. A mí personalmente me ofreció hasta su casa, decía. Y eso nos causó sospecha, porque nadie a nivel individual o personal va a ofrecer apoyo, a no ser a nivel institucional. Y preguntamos a qué organización pertenecía, pues tampoco dijo que pertenecía a ninguna organización. Entonces, ¿cómo es que tenía tanta logística y poder para poder apoyar? Eso nos causó sospecha y luego reactivamos todos los equipos de vigilancia interna de la movilización y empezaron a dar seguimiento. Incluso en un momento trajo su casita de campaña, se instaló en un lugar, pero sin la venia de nadie. Él no pertenece a ninguna organización. Y eso entonces nos llevó a tener que reactivar la vigilancia y seguimiento, y determinamos de que él es una persona que estaba causando riesgo para la dirigencia, porque a las 2 de la mañana andaba preguntando por los dirigentes y preguntaba específicamente por mí. Y eso pues nos causó mucho más preocupación. Hoy por la mañana el grupo de compañeros y compañeras de vigilancia pues decidieron hablar con él, conversaron con él, lo interrogaron y él manifestó de que él había conversado conmigo, algo que no era cierto. Yo fui, lo desmentí y luego procedimos a poder hablar con la policía para poder ver qué era, de quién se trataba. Lo metieron al sistema y resultó que es una persona colombiana que es de Fuerzas Especiales, o sea, de Colombia. Eso tal vez es alguien ya retirado, pero así aparece registrado en el sistema. Luego una comunicación de parte de la policía con el departamento de la DPI y vinieron los de la DPI y lo han llevado detenido. Ojalá lleguen a la profundidad de la investigación, porque él, no nos cabe duda, que hacía actos preparatorios para poder asesinarnos quizás en el camino. Y tenemos claro que él no se estaba moviendo solo.